El fantasma errante. Alondra, buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas? Pues desde Atlanta. ¿Cómo están, Gina y Nacho? Bendiciones para todos los del chat. Gracias, igualmente amiga. Para bien. ti. Qué gusto saludarte. Ajá, el gusto es mío y pues precisamente estaba pensando, escuchando el sobre el médico y yo me preguntaba si acaso lo que mi mamá vio fue ese mismo médico del que ustedes están comentando ahorita. Platícanos, ¿tu mami estaba en el hospital? Sí. Sí. Mi mamá falleció como en el 2012. Si mal no estoy, sí creo que fue en el 2012. Y esto pasó en Tampico, Tamaulipas. Sí. En un hospital que se llama, creo que lo que recuerdo es que es un hospital general que se llama Canseco, algo así, creo que me dijo mi hermano, donde mi mamá estuvo internada las últimas semanas. Sí. Y perdón, yo le llamé a mi mamá un día antes de que ella falleciera, pero ella estaba súper bien un día antes de que ella falleciera. Pero pues a esto voy porque esa persona se le presenta a mi mamá días antes de morir, pero entonces ella cae en el hospital, muy malita, y pues la que estaba cuidando a mi mamá era mi hermana menor y mi hermano iba de vez en cuando a verla. Entonces ese día se quedó mi mamá mi hermana con mi mamá, pero mi mamá ya estaba malita y entonces en donde está su cama, porque mi mamá platica esto, antes de morir ella se puso bien. Entonces, y fue cuando platicó con mi hermano, incluso le preguntó, porque yo estoy en Estados Unidos, entonces ella había estado bien y de repente se enferma y cae al hospital y muere de repente después de este suceso que pasó con ella. Entonces yo estando acá lejos, pues bueno, ya el caso es que ella estaba internada ahí, había estado en el hospital internada unos días, mala, muy muy malita, pero ella, en los pies de su cama estaban unas sillas para las visitas. Pues yo creo que era la silla de mi hermana donde ella se sentaba a cuidarla, y allí dicen que tienen como su cama y tienen como unas cortinas así donde divide a otros enfermitos ahí. Sí. Entonces en los pies de la cama de mi mamá estaba una silla para mi hermana, pero ya mi hermana le gana el sueño y se duerme, y bueno, ahorita les voy a decir qué horas eran, porque dentro de este relato mi mamá cuenta qué horas eran. Entonces mi hermana se duerme, y en eso mi mamá contó antes de morir que le dijo a mi hermano, ¿quién era el niño que estaba ahí anoche? Dice, ¿y cuál niño, ma? No, pues es que anoche estaba un niño ahí sentado, nada más se me quedaba viendo, ahí estaba en los pies de la cama. Pero ella, al tener esa noche, se mejora, y pues hasta platicó con mi hermano. Sí. Y incluso hablé yo con ella. Entonces ella le dice a mi hermano, cuando mi hermano llega a visitarla, pues también le contó a mi hermana que quién era el niño ese que estaba ahí en sus pies, un niño chiquito como de unos 6 años. Sí. Y que luego el niño se paró
que nada más se le quedaba viendo y moviendo sus piecitos así y con sus manitas puestas así en la silla. Entonces que el niño se paró y se fue por entre la cortina y salió para no sé dónde se iría. Y entonces mi mamá también les dijo que sí, le dice mi hermano, no, pues no se ama, no, ahí ya cuando un niño en la noche no puede estar, dijo mi hermano, pensó, pero luego dice, sí, dice, y luego vino el doctor y dice, pues, ¿quién sería? Dice, que mi mamá le dijo a mi hermano, ¿quién sería? El doctor vino anoche, dice, y yo desperté y pues los vi ahí, dice, y luego vino el doctor y separó también los pies de mi cama y yo le pregunté, doctor, ¿y dónde está mi hija? Porque mi hermana era la que la cuidaba. Y dice que el doctor solamente le dijo que ahí estaba a su lado, pero mi hermana se había quedado dormida y pues como ahí no hay camitas para ellos, pues creo que se quedó en el piso. Entonces, que le dijo que ahí estaba, pero no se lo dijo con palabras. Entonces a mí me suena que que a lo mejor sí es como algún médico y cuando se los va a llevar, no habla. Porque mi mamá dice que ella le preguntó, doctor, ¿qué horas son? Y que el doctor le hizo con su mano así y le dijo que shh, así, shh. No hizo ruido, pero que le dijo silencio, o sea, calla, o sea, no se lo dijo, pero con la mano le hizo shh, y que con su mano le dijo que eran las 3 de la mañana. Le dijo, ¿qué horas son, doctor? Y que le dijo shh, así, las 3. Le señaló que eran las 3 ¿Qué de la horario, mañana. Ajá. Y ahorita se me pone la piel así chinita porque yo me imagino a mi mamá viendo esto. Y yo pienso que si mi mamá estuviera ahorita, ella quisiera estar aquí contando, me imagino. Pero yo creo que parte del gusto que ella tenía también por escuchar, en alguna ocasión que escuchaba La Mano Peluda, pues yo creo que ella sigue estando acá. Entonces, cuando el hombre se va y dice que después también vio muchos niños, como unos 5 o 6 niños corriendo en la salita en donde ella estaba. Sí. Y eran varios niños jugando y haciendo como ruido y al siguiente día pues ya cuando mi hermano pues le cuenta a mi hermana y mi hermana le habla a mi hermano y le dice que venga porque mi mamá ya se había recuperado, que ya hasta la iban a dar de alta, que dijeron los doctores pues ya amaneció muy bien, la vamos a dar de alta. Entonces, perdón, yo hablo con mi hermano y sí, mi hermano me dijo, no, pues no te preocupes ya, porque yo le hablé a mi hermano a su celular y dice, no, dice, pues no, pero incluso me pasó a mi mamá y mi mamá me dijo, estoy bien, hija, pues no te preocupes, dice, yo estoy bien, dice, estaba hablando tu hermano está hablando con el doctor, no sé qué le dijo el doctor, dice, no sé qué le dijo el doctor, pero yo le pregunté a tu hermano si, no sé, dice, yo creí que tú habías venido, hija, con tus niños, y le digo, ¿por qué, mamá? Dice, es que anoche los vi, dice, vi bastantes niños que andaban aquí, dice, pero no me dijo nada, Rigo, dice, no me dijo nada de si habías venido tú. Yo le pregunté, yo creí que tú habías venido con tus niños hasta aquí a verme y creí que eran tus niños. Y ya le dije yo, mamá, no sé, le digo, a lo mejor iban a ver al otro enfermito que estaban ahí. Pero sí me dijo mi hermano, no, dice, es que mi mamá vio a ese hombre, primero vio a un niño y el niño se salió y entonces luego ya entró ese hombre, pero no habló. Nada más dice que le dijo que eran las 3 de la mañana. Y entonces mi mamá ya amanece muy bien y yo le hablo, yo creo que pasan como 2, 3 días. Entonces ya mi hermano me dice, incluso yo hablé con mi mamá y me dijo, no, mija, no te preocupes, ya me siento muy bien, creo que ya me van a dar de alta. Y le digo, mamá, qué bueno que te van a dar de alta. Pues yo te voy a hablar cuando llegues a la casa. Dijo, sí.
sí, mija, dice, y yo ya que llegue, yo les digo que te hablen para hablar. Entonces, y se me hizo muy curiosa una frase que ella me dijo de la nada, y me dijo, mija, y yo ya iba a pasarme a mi hermano, le dije, pásame a mi hermano, y luego dijo, mija, espera, dice, dice, ¿sabes? Aunque nosotros estemos lejos, acuérdate que siempre nuestros corazones van a estar juntos. Y le digo, ay, sí, mami, sí, siempre estamos juntas. Y ya, le cuelgo y le digo, entonces te hablo ya que llegues a la casa. Sí, dice, además, quiero que me hagan, cuando yo llegue a la casa, diles que me tengan muchos tamales, que yo ya voy a llegar. Le dije, sí, mami, le dije, cuando llegues, les voy a decir que ya te tengan unos tamales listos. Y pues yo colgué ese día en la tarde, y ya para la noche yo no me podía dormir. Y yo les conté a mis hijos una historia, y les conté de que una niña y que su mamá, y ese, en total, dormía a mis hijos y eran como las 9, 10, y pues recibo una llamada que me pone como un bloque de fierro, no sé, me sentía yo como que yo me convertí en un bloque de cemento fuerte así, y nada más lo único que le dije a Dios, Dios, tú la amabas más que yo, y yo sé que tú te la llevaste porque tal vez ella estaba sufriendo, pero yo nunca comprendí por qué ella se sanó después de ver esa persona, ese ser ahí, y sí, luego falleció. Y lo que mi hermano le preguntó a los doctores, y lo que los doctores le dijeron es que, pues, no, pues que a lo mejor las personas antes de fallecer ven cosas y así. Pero me sonó mucho, perdón. No, sí, hacia adelante. Sí, me sonó mucho de, nunca había escuchado de un médico, y pues sí, estaba vestido de blanco. Y yo nunca había escuchado de esa historia de que se apareciera un médico pero les diera recetas. Me imagino que cuando se van a sanar les da recetas y se sanan, pero yo me imagino también que cuando ya van a fallecer a lo mejor pues ya ni les habla. Mira, por lo que nos has contado, por una parte sí podría ser este médico que acompaña en los últimos minutos, horas a las personas que ya van a fallecer, podría ser una opción. Ahora también sabemos que cuando va a llegar este último tramo de vida, las personas tienen esa mejoría aparente, que aunque estén muy graves, hasta la familia se alegra porque dicen, sí, ya lo brincó este proceso de mal, ya va a estar mejor, ya todos se ponen contentos porque sí, piensan que ya libró ese periodo que estaba tan mal. Sin embargo, es el momento que hay que estar bien alertas, porque es el espacio en el que la familia tiene la oportunidad de despedirse, porque se incorporan como si ya estuvieran sanos, ¿eh? En algunos casos pueden durar horas, en otros llegan hasta días, 1 o 2 días, pero todos los amigos, familia, todos se ponen alegres porque ven a su familiar en franca recuperación. Sin embargo, solo es para despedirse, y es el momento en el que a veces no sabemos o no lo queremos aceptar, pero es cuando podemos decirle todo lo que significó en nuestra vida, abrazarse, porque es la despedida. Entonces, en tu caso, pues también vivieron este proceso, ¿verdad? Sí, yo creo que sí es cierto eso de, pues sí, es verdad, porque ya después me dice mi tía, mi hija, es que muchas personas así les pasa, están bien graves y de repente amanecen bien y todo. Entonces ella, hasta ella me dijo, creo que ya me van a dar de alta, mi hija, porque ya me siento bien. Y pues yo acababa de hablar hacía como unas 4 horas, no más, como unas 6 horas, porque yo hablé en la tarde, y ya para las 10 me estaban llamando que a ella murió de repente, murió de
de un ataque cerebral o una, no sé, como en el cerebro le dio algo, o sea, ella de repente se fue y un derrame cerebral le dio. Entonces fue rápido y se fue rápido, pero sí me queda mucho esto. Y después cuando ella muere, yo estaba allí parada cocinando, bueno, estaba en la mesa, estaba despicando un pollo, no sé qué, y yo pues estaba bien triste y diciendo, ¿por qué si yo acababa de hablar con ella en la tarde? O sea, ¿qué le pasó? Y yo hasta decía, pues, ¿qué le hicieron? Le hicieron algo, o sea, pero ahora que sé más, he escuchado esto y digo, bueno, ya era su tiempo y se tenía que ir, porque incluso a lo mejor ella en su mente no lo sabía, pero su espíritu, su alma sí, porque para mí esas palabras fueron como una despedida de ella, como que si su espíritu lo sabía que se iba a ir y me quería dejar eso a mí. Entonces yo estaba ahí en la sala, sala, está larga así, y yo tenía mi comedor y estaba despicando pollo. Entonces yo le hablaba a ella, le decía, mamá, ¿por qué te fuiste si ayer hablé contigo? Y pues yo no pude verla. Entonces estaba una pelota en la sala, ahí estaba, y mi casa pues no se movió, ni hubo viento ni nada, y de repente pues yo sentí que la pelota vino. Yo no la vi que venía, yo no la vi, sino que pues yo estaba acá y estaba despicando el pollo y de repente sentí entre mis pies que la pelota se vino desde allá rodando y viene y me toca en mis pies. Pero y esa yo pelota, pues yo ¿de sentí. dónde salió? La pelota estaba en la sala. Es que la sala comedor, está el comedor con la sala pegado. Y la pelota estaba allá en la sala, como a unos 4 o 5 metros. Yo la vi, ahí estaba, y de repente ya la sentí acá en mis pies. Y yo sentí como la presencia de mi mamá, como si ella me hubiera lanzado la pelota, como diciéndome, estoy aquí. Y todavía era, porque era un día después, ella fallece como a las 10, 11 de la noche, y al siguiente día por la mañana como a las 11, pues todavía ni la sepultaban. Entonces yo le decía, mamá, ¿por qué te fuiste y no me dejaste solita? Y de repente siento la pelota que viene y me pega en los pies, como si me lo hubiera ella lanzado. Y también me pasó, y yo me saqué a fotos y fotos, pero ya eso ya hace un tiempo, pero no recién, sino que me sacaba selfies y no saben, así como que uno está saque a ver cuál me sale mejor y las demás las borro. Y en una de esas selfies que yo me saqué como 15, ¿no? Pues ahora la moda. Y dije, a ver, y entonces cuando yo reviso la selfie, mi mamá antes de fallecer, ella se inflamaba mucho de su cuerpo. Entonces una vez me manda una foto de ella y estaba hinchadita. Dice, es que se me hincha mucho la cara, así. Y no dormía bien y así. Entonces cuando yo me saco las selfies, 1, 2, 3, y ya voy a checar ya para ver, a ver cómo me salieron. Traigo una blusa amarilla con rayas blancas y amarillas de manga larga, y mi pelo es cuadradito. Mi pelo yo lo tenía así chiquito, mi pelo. Sí. Y pues en esa foto yo salgo como muy joven. Entonces dije yo, bueno, pues salgo muy joven ahí. Entonces él filtró el teléfono, yo creo. Pero yo tengo mi pelo cortito, entonces saco muchas selfies, pero una de ellas salgo pues como soy ahí, así yo. Y en la siguiente que yo saco, no salgo yo. Y la tercera y la cuarta soy yo, pero esa, o sea, 1, 2, no sé cuántas tomé, y yo, y luego la otra no era yo. ¿Cómo? Era la blusa mía, pero no, hagan de cuenta que de aquí del cuello para arriba era mi mamá. Que es mi mamá. Y es ella. Hagan de cuenta que mi cara se hubiese
como que si ella se atravesó cuando yo estaba sacando las selfies, como si ella se atravesó, pero sale, o sea, la blusa de cuello V, incluso la blusa le sale como más torcida para un lado, como así, y mi blusa tiene cuello V, pero como cuando ella está así, como que la blusa está, el cuello V, pues así se ve como torcidito, y la blusa es la misma, pero le baja el color de los amarillo, blancos. Lo amarillo se ve más, como más clarito, pero su cara, mi cara se desfiguró y se figuró la cara de mi mamá. O sea, está sus mejillas así hinchaditas. Ella apretaba mucho así la boca, y entonces como apretaba la boca cuando tenía las mejillas hinchadas, porque ella padecía del riñón, entonces su boca como que a veces la apretaba, y su nariz es más delgada que la mía, más fina. Su cara de mi mamá era muy afiladita, muy así, muy chiquita. Entonces yo soy de más cara más ancha. Entonces ella, pero igual ella se miraba un poquito más a lo normal que ella era, porque estaba hinchada. Y se le ve así su carita, sus labios, los apretados, su nariz bien más delgadita que la mía, sus ojitos más chiquitos que los míos, y un poco negro aquí abajo de los ojos, porque ella ya no podía dormir. Pero ahí están las fotos, y yo borré todas las selfies, solamente dejé una y la de que es ella, pero es sumamente extraño, y yo se las mandé a mi tía y le digo, mira tía, dice, ay pues mija, es que esa es tu mamá, pero hasta el pelo mío, como yo lo tenía cuadrado, en la foto que es mi mamá, se le ve recogido el pelo, no se le ve así cuadrado como yo, arriba de los hombros, no, se le ve como si trae ella su chonguito de siempre acá atrás, pelo recogido, así suelto, como aguadito su chongo, entonces que medio se le afloja, aquí no liso, sino que se ve, o sea, es la imagen de ella. Y no me explico yo cómo la imagen de mi mamá aparece sobre mi selfie que yo me tomé. Esa selfie me la tomé hace como 6 años más o menos. Wow. Fíjate estos. Qué raro, ¿no? O sea, se figuró que era la imagen de tu mami, pero en realidad tendrías que haber aparecido tú, ¿no? ¿Entendí bien? Sí. Wow. Sí, eran mis selfies una tras otra, y en una de esas selfies la que sale ahí la cara es la de mi mamá. Oye, te podrías quedar con el pensamiento de que ella siempre seguirá contigo. Yo pienso que sí, porque una vez que estaba yo ahí acostada en mi cuarto, está oscuro completamente, y pues de esas veces que uno está por ahí así como, ay, no, tristeando, y ya mi abuelita también había fallecido, eso hace apenas como unos 2 años, y entonces yo estaba ahí tristeando, le digo, ay mamá, y mi abuelita, y de repente la pared pues está oscura, y de repente se aparecen 2 lucecitas, una más grandecita y una más chiquita, pero fue muy, o sea, yo estaba así con los ojos medios entre lágrimas, sí, llorando, recordándolas, y de repente se aparecen esas 2 lucecitas, y yo pues abro más los ojos, pero desaparecen, solamente aparecen rápido y desaparecieron. Entonces yo me quedé así y dije, pues sí, fueron unas lucecitas. Entonces yo me levanté la cabeza para ver si otra vez veía, no sé, sería un reflejo de un espejo, pero ¿de dónde? Y no había nada de luz, la pared estaba negra, o sea, oscuro. Esas lucecitas se aparecieron ahí, y es lo que yo pienso, que así como ella me dejó esas palabras, yo pienso que no sé qué, algo de ella se quedó dentro de mí, pues ella está conmigo o yo con ella, no sé, pero creo que siempre se queda algo de ellos, y yo creo que sí, y no es que crea, es que en realidad dentro de las células de nosotros, pues como hijos de ellos, somos de su carne, de su carne, nacimos, claro, como nos desprendimos de ellos, y nuestras células tienen el ADN de ellos, así que sí, ellos siguen vivos dentro de nosotros. Así es, amiga, tiene mucha razón. Muchas gracias.
Pues te agradecemos muchísimo, Alondra, que hayas platicado esta experiencia que jamás vas a olvidar, y quédate con lo bonito, con el hecho de que tu mamita sigue contigo, que físicamente no, pero en tu corazón y pensamientos así siempre será. Y además que, pues los que creemos que hay una vida después de esta, va a llegar el momento en que se reúnan nuevamente y en ese plano espiritual se van a reconocer otra vez y abrazar eternamente. Sí, así es. Eso sí lo creo. Muchas gracias por permitirme. No, gracias a ti por reportarte, Alondra. Un abrazo. Igualmente, Nachito y Gina, y a Gracias, todos los chicos del chat, bendiciones, abrazos, cuídense. Saludos. Luego, mi querida amiga. Hasta luego, bye. Vaya, qué cosas tan increíbles, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Yo soy José Cedillo y una vez cuando tenía alrededor de 12 años ocurrió algo que hasta la fecha no he podido entender. Me acuerdo que era un domingo y estábamos mis papás, mi hermana y yo viendo la tele y de repente tocó mi abuela a la casa y salimos y nos dijo que había una línea de sal afuera de la puerta del zaguán. Y entonces pues ya le dijo a mi mamá que le echara una cubeta de agua y que la barriera hacia afuera, hacia la calle. No estaba en la banqueta la sal, que la barriera hacia la acera, el asfalto. Entonces pues ya mi mamá hizo eso y pues nosotros teníamos en ese entonces animales, teníamos mascotas, teníamos unos peces y teníamos 2 peceras llenas, alrededor de 50 peces. Entonces ya barrieron la sal con el agua, como les dijeron, y ya todo iba normal en el día. Al pasar una hora y media más o menos, empezamos a notar que los peces flotaban ya muertos, ¿no? Pero pues fue repentino. Pues ya sacamos 2 o 3 peces que estaban ahí muertos. Y pues para nuestra sorpresa, al pasar de las horas, o sea, alrededor de unas 3 horas, todos los peces se murieron, excepto un pez. Era un pez más grande, un pez negro. Entonces mi mamá dijo, pues ¿qué pasó, no? Y entonces ya sacó a ese pez y lo puso en una cubeta. En ese tiempo teníamos una tienda, entonces sacamos agua embotellada. La templamos y ya le echamos a la cubeta con ese pez. Y también se murió, ¿no? Eso no fue todo, ¿no? Eso pues ya pasó ese día y pues todos nos quedamos así como impresionados de lo que sucedió, porque fue algo extraño, ¿no? O sea, de repente todos los peces se mueren y pues sin caso alguno. Entonces, al pasar de las semanas, mi mamá tenía por ahí cerca, igual de la pecera, unas macetas, y ya tenía 3-4 años con esas plantas. Entonces pues, a veces no las regaba y pues no les pasaba nada, eran muy resistentes. Y esas plantas se secaron también en un par de días, 3 días. Entonces pues nosotros, o yo, que me interesa un poco el tema de lo sobrenatural, que obviamente no soy creyente, yo no creo, pero eso que me ocurrió en esa edad pues me deja intrigado hasta la fecha. Sé que a veces los animales, las plantas o seres vivos que habitan tu hogar, antes que los seres humanos, reciben todo el mal que alguna otra persona quiso causar o causó. Por ejemplo, perritos, animales como los peces. Entonces ellos reciben todo el mal para que no le pase nada a los humanos. Eso es lo que yo había oído alguna vez. Y pues bueno, ese es mi relato y aún no puedo entenderlo. Sí sé que hay gente que le gusta hacer el mal. Creo en las energías buenas y malas. De hecho, últimamente, desde que estoy con mi novia, tenemos 5 años y he generado, digamos, una especie le llaman en Reiki, he tomado sesiones de Reiki, le llaman el tercer ojo, un chakra del tercer ojo. Entonces he podido visualizar cosas que están pasando sin que nadie me los diga. Entonces digo, es algo que me gusta,
más sí investigo demasiado, dejando al último la cuestión sobrenatural. Pero bueno, eso es todo, y si un día se ponen en contacto conmigo, pues les vuelvo a platicar un poco más detallado el asunto y con los pelos de punta. Bye. Claro que sí, mi amigo, muchas gracias. Pues bien, les voy a contar algo que nos pasó hace muchísimos años, yo siendo niño. Nosotros constantemente, pues digamos que cambiábamos de domicilio mucho, ya que rentábamos y por alguna otra, pues teníamos que estar cambiando de domicilio todos los años, básicamente. Y en una ocasión nos tocó llegar a vivir a una casa que tenía un árbol de higuera. Ese árbol de higuera pues era imponente, era grandísimo. Nosotros llegamos a vivir por ahí de 1997 a esa casa. Vivíamos en lo que es la zona centro de Pachuca, lo que es el estado de Hidalgo, en la calle de Ocampo. Es una calle vieja conocida en donde han pasado infinidad de cosas. El detalle fue que cuando recién nos estábamos mudando a esa casa, mi mamá había afirmado ver a un tipo arriba de la azotea, viéndolos fijamente. Mi mamá, al momento de decirle a mi tío que había un tipo ahí, desapareció. Acto seguido, todas las noches desde que llegamos a esa casa, yo sufría de pesadillas, pero era del diario. Era tener pesadillas todos los días. Un día, yo me desperté con mucho dolor pues digamos que en la parte de la tráquea, pues, la garganta, y tenía una mordida. Mi mamá al otro día me comenta que vio a una señora que le respiró en la cara y ella se durmió. Al otro día amanecí con la mordida. No sé qué pasó, ahí se quedó la anécdota. Al correr del tiempo empezamos a ver cosas demasiado extrañas, incluídome yo. En una ocasión que estaba yo jugando con mi hermano y algunos de mis primos en el patio, porque era un patio un poquito grande, sí, pues escuchamos ruidos que venían directamente de la higuera que estaba ahí en esa casa. Pues total, nos espantamos, nos metimos y cada quien a su respectiva, pues digamos, habitación. Al otro día mi mamá nos platica a todos que vio a un hombre con cadenas viéndonos fijamente, porque nosotros, como éramos mucha familia, dormíamos incluso en el piso. Y pues dice que ella, cuando vio, estábamos acostados todos y que la persona de las cadenas se nos quedaba viendo. Teníamos muchísimos gatos, incluso nosotros siempre fuimos de rescatar gatos, mi mamá lo hacía mucho, y todos los gatos que se acercaban a esa higuera de una u otra forma fallecían. Eso era lo inquietante. Las cosas cesaron, o al menos las cosas paranormales cesaron hasta el día que nos cambiamos de ese domicilio. 2 o 3 años después de todo lo acontecido en esa casa, nos comenta la dueña de esa casa que cuando quitaron la higuera, adentro de la higuera, en la tierra, encontraron muchos frascos con fetos. Una vecina nos llegó a platicar hace tiempo que en realidad se hacían muchos rituales satánicos dentro de esa casa. La verdad es que yo quedé, si les soy muy honesto, muy traumatizado de haber vivido en esa casa, porque literal nos movían las cosas, inclusive llegamos a tener a lo que se le conoce como poltergeist, que se movían las cosas pero volaban, literalmente volaban. Tengo muchísimas más historias, de verdad, me gustaría tener el tiempo, espero que un día me puedan regalar una llamada, ya que soy muy muy fan de su programa desde hace muchísimos años. Este fue mi relato, un poquito corto, pero la verdad es que hasta la fecha seguimos pensando en esa casa. Les mando un fuerte abrazo, Gina y Nacho. Gracias, hasta amigo. la próxima. Hasta la próxima, muy amable, muchas gracias. Sucede que hace algunos años, como en el 2007 más o menos, mi esposo, dándole de comer a los animales de la casa, unos perros,
estaba en un terreno que está en medio de 2 casas. En una de ellas vivimos nosotros y mi suegra, y en la otra una cuñada. Al estar él ahí solo, que ya todas las luces estaban apagadas, escucha que de la casa de mi cuñada sale una vocecita que decía papá, mamá, papá, mamá. Y era una muñeca que días antes otro cuñado les había regalado a unas sobrinas. Una de ellas, hija de mi cuñada. Entonces mi marido se quedó así como que sorprendido y dijo, bueno, ¿por qué habla la muñeca si no hay nadie en la casa? O sea, ¿quién hizo que la muñeca hablara? Fue con mi suegra y le comentó. Entonces mi suegra se fijó en la hora y vio que eran exactamente las 12 de la noche. Entonces molesta mi suegra, le dice a mi esposo, no hijo, dice, es que mira la hora que es. Entonces estos hijos de su tal por cual ya empezaron a hacer de las suyas, dice. Entonces mi suegra molesta se va a casa de mi cuñada, abre la casa y quieren buscar la muñeca y sacarla. Entonces mi esposo por seguridad le dice a mi suegra, voy a pasar yo primero. Se mete él, pero no encienden las luces. Entra él y no encuentra la muñeca. Entra mi suegra y se pasa en un cuarto y al siguiente se para en el marco de una puerta y le dice, a ver, ahora sí, hija de tu tal por cual, háblame, aquí estoy, vamos a ver ya cómo nos toca. Pero pues no sucedió nada. Dice, cuando de repente voltea y ve que a un lado de ella, justamente frente a su cara, estaba la muñeca, sentada sobre un montón de ropa. Vale. Entonces mi suegra dice que cuando la vio sintió que todos los cabellos del cuerpo se le erizaron, pues obviamente del miedo. Pero entonces ella molesta, agarra la muñeca, la azota del suelo y le empieza a dar insultos y a decirle que aquí no va a ser de las suyas y bueno, lo que comúnmente recomiendan los abuelitos. Entonces de ahí se va ella, tiene un altar del cual trajo agua bendita y la empezó a rociar y me parece que hizo una oración. En el momento, lo más curioso es que al momento en que ella hizo esa oración y roció a la muñeca con agua bendita, en la casa donde nosotros vivíamos, de mi cuarto al lado estaba la mamá de mi suegra, o sea, abuelita de mi esposo, que todavía vivía en ese entonces, y una hermana de mi suegra. Al momento en que mi suegra rocía la muñeca, se escucha que en la puerta de ese cuarto, pero al lado del fondo, o sea que no nadie hay ahí, golpean la puerta así como que fuerte, como enojados, y se espanta la hermana de mi suegra y empieza a gritarle a mi suegra que regrese, que no sé quién está golpeando la puerta. Pues desde ese lado solo había un baño y es el fondo de la casa, o sea que nadie, si estaba cerrado es que no había nadie en esa parte del baño. Entonces regresa mi suegra bien enojada y empieza a decir de groserías, que se larguen, que aquí no va a poder y cosas así. Y yo en ese momento pues estaba en el cuarto de mi esposo y pues ignoraba todo lo que estaba pasando. Y como soy muy miedosa, entonces solo me quedé así como preocupada. Ya al otro día me contaron. Y pues así, detalles como esos han sucedido mucho aquí en la casa. Pues ya esas serán historias que más adelante les espero poder compartirles. Buenas noches, ¿cómo te llamas? David Cepeda González. David, ¿desde dónde nos escuchas? Desde Toluca. Ok, Toluquita la Bella, qué bueno que estás aquí presente. ¿Qué nos quieres contar? Les quería platicar acerca de una experiencia que tuve durante mis prácticas profesionales. Era cuando iba a la universidad. ¿Qué estudiaste? Yo estudié gastronomía y mis prácticas profesionales las hice en Ixtapan de la Sal. Ah, muy bien. También en el Estado de México. Lo que pasa que cuando yo fui a hacer mis prácticas profesionales las hice en las vacaciones de Semana Santa. Estaba de vacaciones y me fui al hotel que estaba ahí, el grandote,
Y como no tenía dónde quedarme y tenía que hacer por varios días la práctica profesional, un amigo me prestó a mí, a otro compañero, nos prestó un cuartito que usaban como bodega para que nos pudiéramos instalar ahí. Sí. En ese entonces, como éramos estudiambres, pues no teníamos para alquilar. Sí. Entonces, pues cualquier cosita que nos pudieran ofrecer, pues era bien recibida. Claro. Lo extraño que cuando llegamos a este lugar es que aparte de que ahí en Ixtapan de la Sal hace mucho calor y nosotros siempre hemos sido de Toluca, sabemos lo que es el frío. Ese cuarto en especial era un poquito pues frío para hacer eso ahí Ixtapan de la Sal. Aparte de que salían unos gusanos y unos bichos muy raros. Me acuerdo uno en específico que era como una araña, pero como si estuviera aplastada, del grosor así como de una moneda, pero también tenía como antenas, como tenazas como cangrejo y caminaba igual en diagonal. Yo cuando lo vi pensaba que era una araña disecada o de que ya había estado muerta hace mucho tiempo, y cuando le iba a agarrar de repente empezó a caminar y pues sí me asustó porque también tenía como pues lo redondo de una moneda de 10 pesos, estaba grandota y era gris con rayas. Me acuerdo, muy fea. Nunca he vuelto a ver una araña como esa. Bueno, ni siquiera sé si era araña. Por eso empezamos a fumigar y compramos un ray de los de aerosol y empezamos a echarle con ganas a todo lo que era el cuartito. Sí. Ya después pasamos la noche y la primera noche no pasó nada más que los bichos feos que empezamos a encontrar. La segunda noche es cuando me pasó algo. Estaba con mi compañero de cuarto, porque éramos dos los que nos estábamos quedando, y de repente, como a eso de las, ¿qué será? 12 o 12:30 de la noche, abrieron la puerta. Era una de esas puertas que no es de perilla que se giran, sino de las que son como que dan al exterior de las casas y tienen un ganchito. Ok, sí. No sé si me ubican cuál. Sí. Bueno, ese ganchito estaba dentro del cuarto, entonces para poder abrirla uno tiene que estar en el interior del cuarto. Sin embargo, nosotros teníamos cerrados y de repente se abre y la puerta se empieza a abrir como unos 10 centímetros. Yo todavía no podía conciliar el sueño y se me hizo muy extraño, y entonces estaba acostado y todavía me acuerdo que me incliné un poco para ver qué era. Yo dije, pues a lo mejor mi compañero que me está prestando el cuartito nos quiere decir algo. Sí. Pero lo juro, escuché la voz de mi papá que me dijo, David, ¿puedo entrar? Y yo me quedé así bien extrañado porque pues, mi papá no estaba en ese lugar. Y yo no dije sí o no. Yo como me sacó de onda, lo que hice fue preguntar ¿qué? Así un Sí, y en ese extrañado. momento me dio una parálisis del muerto. Bueno, me dio parálisis del sueño, pero horrible, y ni siquiera, yo estaba medio sentado, medio inclinado, y la parálisis que me dio, como si fuera una convulsión, me fue hacia atrás y no podía ni siquiera respirar. Estuvo bastante fuerte, y no solo eso, sino de que ese cuartito tenía una ventana que daba a la calle. Sí. La teníamos con una cortinita que ahí improvisamos porque ese cuartito se usaba como bodega. Y afuera de la calle tenían una luz, un foquito que estaba colgado de unos cablecitos y el viento lo llegaba a mover. Entonces, como que hacía sombras, y mientras yo tenía la parálisis del muerto, puedo jurar que había alguien que se estaba asomando en la ventana. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo escuchaba en la calle que empezaron ¡ah! ¡ah! Así, todo eso fue al mismo tiempo. Sí. Y yo en ese momento sí me empecé a desesperar un poquito porque fueron demasiadas cosas las que me estaban pasando, y luego volteé a ver a mi compañero que estaba pero perdido, estaba hasta roncando, y yo no podía ni siquiera respirar. Estuve a lo mejor no fue tanto tiempo, pero para mí se me hizo una eternidad.
Después de que se me bajó la parálisis, hasta el foquito que estaba fuera de la bodega como que se calmó y ya dejó de moverse tanto, y la sombra que yo veía que estaba fuera de la ventana como que se disipó, y el grito, no me lo va a creer, pero era un perro que empezaba y yo dije, ¿qué forma de aullar tan fea? O no sé si fue casualidad o qué, pero hasta el final le hizo como si fuera un perro, pero al principio se escuchaba como un grito. Y ya hasta que se me pasó la parálisis del sueño es cuando el perro empezó a decir pues sí, como un ladrido normal, pero en lo que me estaba dando se escuchaba como si estuvieran gritando. Y entonces ahí ya no supe qué onda, porque lo primero que escuché fue que abrieron la puerta y alguien con la voz de mi papá me pidió permiso para entrar. Yo nunca le di el permiso, yo nada más como que pregunté ¿qué? Y con eso pues, yo creo que se dieron por bien servidos y entraron. Después la parálisis, después las sombras y después lo que fue el grito del perro. Y ya después lo platiqué, y justamente la abuelita de la persona que me prestó el cuarto me dijo que en Semana Santa, después de Viernes Santo, en la madrugada del Sábado de Gloria, que es cuando ya se supone que sacrificaron a Jesús, que el diablo anda suelto. Entonces que llegan a pasar cosas raras. Yo es la primera vez que lo había escuchado, pero a mí sí me pasó muy ahora sí que muy fuerte. Sí. Y esa fue la explicación que a mí me dieron en ese momento. No sé si ustedes ya hayan escuchado eso de que el diablo anda suelto en Semana Santa. Sí, es una de las cosas que se menciona muchísimo por el significado que tiene la Semana Santa, y que el maligno se da vuelo, ¿no? En diferentes presencias y actividades. Pero aquí en el caso que tú nos nombras, cuando veías adentro algo, ¿lo veías definido o solamente era la silueta? Pues yo veía como una silueta negra, pero la silueta negra se veía perfectamente que era una cabeza con unas manos en la ventana, así como si trataran de ver hacia adentro. Uh-huh. Se veía perfecto, a pesar de que estaba la cortina, la luz que daba hacia afuera, se proyectaba la sombra de que alguien estaba ahí. Y en ese momento le digo que hasta pareciera que el viento soplaba más fuerte, porque ese foquito que colgaba sobre los cables, que yo lo dejaron como con un cable de 10 centímetros ahí colgando nada más, sí tenía un poquito de movimiento, y la sombra se veía como se movía, pero se veía perfectamente que estaba como que alguien se estaba asomando. Pero además era un grito desgarrador, ¿no? Sí, era un grito desgarrador, pero digo, al final le escuché que era un perro, pero ya hasta que me pasó, yo no sé si algo se apoderó del perro o era algo más, o la verdad es que sí fue muchas coincidencias, porque digo, pues a lo mejor que me pase la parálisis del sueño, pues pudiese haber sido una coincidencia normal de que uno no está durmiendo bien, pero le digo que me abrieron la puerta, era de ganchito, y esas son más difíciles de abrir, porque esas se usan no para interiores de casa, sino se usan para exteriores. Y como esta era una bodeguita, la tenían ahora sí que esa chapa. Luego que escuché a mi papá, incluso le llamé y le dije, oye, de casualidad todo está bien por allá. No, sí, aquí todo bien. ¿Por qué? Y ya ni siquiera les platiqué. Le digo, no, nada más porque soñé algo feo, pero ya no les dije. Pero yo clarito escuché cómo mi papá me pedía permiso para entrar al cuarto. Uh-huh. Vaya que y eso que no aceptaste, mi amigo, si hubieras aceptado, tal vez la cosa sería peor, Sí, yo no acepté así, yo nada más les dije así, porque como me agarraron mucho en curva, porque yo escuché la voz de mi papá y yo así de ¿qué? Así como de ¿qué haces aquí? Y a veces así soy yo, de que cuando me preguntan algo en curva, en vez de contestar, les contesto con una pregunta, así de ¿qué? Pero pues el ¿qué? Yo siento que se lo agarraron como algo positivo, porque pues entraron de todos modos.
Pero cuando abrieron la puerta yo no vi nada en la puerta. Yo vi, pero en la ventana. En la puerta como si hubiera entrado nada más aire. Y le digo que me dio un parálisis muy fuerte, que incluso yo estaba semisentado, bueno, me estaba recargando con mis brazos para ver quién estaba entrando. Y del parálisis que me dio me volví a estirar y que casi me pego en la cabeza con la pared, quedé muy cerquita y nomás me quedé así, incluso sin poder respirar. Ya me había dado anteriormente parálisis del sueño, pero respirar sí podía. Incluso cuando me llega a pasar intento controlar mi respiración para que se me quite, pero ahí definitivamente no estaba respirando. Sí sentía como una presión muy fuerte en todo el cuerpo y nada más podía mover los ojos y ya nada más podía ver lo que era la puerta que estaba semiabierta, la ventana y a mi compañero que estaba bien dormido. Era todo lo que podía ver. Y sí duró bastantito porque yo todavía vi la puerta, luego estaba viendo la ventana y todavía me quedé viendo al chavo intentándole gritar para que me moviera o algo, pero pues las palabras nunca me salieron. Sí, eso ocurre cuando hay una parálisis del sueño y además o la subida del muerto que le conocemos, pero fueron minutos que parecieron horas, ¿verdad? Sí, estuvo muy, muy largo. Sí, digo, y lo que me contestaron fue, lo que me comentaron que a lo mejor fue eso, de que el diablo andaba suelto por ser Semana Santa. Mira, sí, hemos oído refrán hasta ahí de acerca del diablo anda suelto, ¿verdad? Eso es, claro que sí. Oye, pues muchas gracias, brother. Agradecemos muchísimo, David, que te hayas reportado. El fantasma errante.